Bueno, no sé, eso se lo podríamos preguntar a Samuel Cabanchik, que es filósofo, doctor en filosofía y ex senador de la Nación. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto hablar contigo. Saludos a todos, todas por ahí. Acá ahí acá es una afirmación, María. ¿Es más importante parecer que ser? A un filósofo se lo preguntamos. Buenas tardes, María Martínez lo saluda. ¿Qué tal, María Martínez? Mucho gusto. Bueno, depende. Ahí está, ¿no? La respuesta filosófica primera tiene que ser, depende del punto de vista, perspectiva o respecto de qué lo estamos preguntando, claro, ¿no? Si vamos a hablar de la vida moderna, contemporánea, o incluso de la vida de la alta sociedad en determinados momentos. Podríamos decir que la apariencia era más importante que la realidad, ¿no? Por ejemplo, las cortes, ¿no? Parecer era fundamental. Para ser había que parecer, en todo caso. Ahora, si lo preguntamos Los acerca códigos de... de blancura por ejemplo, del Imperio Español o portugués, ¿no? Que cuanto más blanco se era, más Claro, reconocimiento social y económico se tenía. ¿qué te parece? Para demasiada gente la apariencia fue fundamental, pero bueno, la filosofía siempre quiso poner una cuña allí y hacer la pregunta por lo que es, ¿no? Esa es la gran y primera pregunta de lo filosófico en la antigua Grecia. Eh, Sami está presentando, bueno, te llamo así al público, bueno, nos conocemos hace Por muchos años, no me supuesto. acuerdo cuántos, porque en realidad no sé si aporta demasiado esto, pero sí, bueno, Un cuarto de siglo, diríamos. digamos que sí. Has publicado, acabas de publicar por Eudeva un libro sobre Jorge Luis Borges, que he leído un comentario muy favorable, todavía no lo he ido a adquirir. Sí, efectivamente. Yo creo que es muy importante para los que hacemos filosofía nutrirnos también de la literatura o de la filosofía o el pensamiento en un sentido amplio, ¿no? Ujú. Aquella filosofía que se encuentra en nuestros escritores, poetas, el arte en general y también en la ensayística, ¿no? Hay una enorme tradición al respecto en Latinoamérica. Así que en este caso, bueno, lo encuentro con la obra de Borges a través de una lectura filosófica que pretende ser sistemática y bueno, y que ha dado lugar a este libro, ¿no? Eh, Contale a nuestra audiencia en qué consiste el libro, cómo está organizado, qué aspectos tomas puntualmente de Jorge Luis Bueno, Borges y por qué hay que comprarlo. qué bueno. Bueno, acá vamos a traer a colación el ser del libro, que aparezca el ser. Bueno, es un libro que, como digo, pretende una lectura sistemática de toda la obra de Borges, con la idea de que en la obra de Borges hay una especie de continuo entre la poesía, la ensayística y la narrativa. Y ese continuo se puede ver a partir de los motivos filosóficos principales de su obra. En cuanto a la novedad que puede aportar el libro, además de porque intenta una lectura sistemática que no deja afuera ningún aspecto de la obra de Borges, sino que pretende unificarla a través de esa clave de lectura, lo más importante es que no es la lectura más frecuente de la lectura filosófica más frecuente de la obra de Borges. Digamos, a Borges se lo asocia espontánea y casi unilateralmente con el idealismo, y sobre todo con el Ujú. idealismo moderno, la filosofía de Berkeley, o el empirismo de Hume, y sobre todo también la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Esas son las fuentes filosóficas que una y otra vez se reconocen en la obra de Borges, pero mucho menos se toma en cuenta todo lo que en la obra de Borges está de la filosofía medieval, del neoplatonismo, eso por un lado de las fuentes. Y por el lado de la tesis en sí misma, no digo que Borges no tenga connatos idealistas, lo que pretendo es ver una concepción de la realidad de alguna manera superadora de la dicotomía o de la oposición entre realismo e idealismo. Por eso mi libro se llama La redención de la realidad. Es decir, que hay un concepto de realidad articulado en la lectura de la obra filosófica de Borges.
La veo muy interesada aquí a María porque, bueno, te comento, acaba de recibirse de profesora en letras en la Mm. Universidad del Noreste, De Misiones, de la UNAM. Misiones. Así que, Bueno, bueno. No, ¿sabes qué? Me Es trae. más, ha tenido hasta algún alumno o alumna que ha dicho, mi profe, le ha escrito. Ah, sí, sí, me lo sí. dijeron por usted hoy cuando el programa Ah, etiquetaba en las historias. Me dijeron mi profe por usted, mi ex profesor, así que me quedé pensando. No, volviendo a este tema de los profesores y demás, yo tenía una profesora en la facultad que decía que el que decía, valga la redundancia, que no le gusta Borges es porque nunca lo había leído. y yo podría coincidir con ese juicio en general. Me parece que Borges es atrapante, tiene una extraordinaria magia, es tan agradable leerlo. Es una lectura de placer. En esa oposición de Roland Barthes en Sí. el libro El placer del texto, diríamos que Borges es una literatura de placer, no una literatura de goce, que es con Roland lo que... Barthes dijo. ¿eh? Roland Barthes dijo. Claro, Roland Barthes, Ujú. ¿no? En el texto El placer del texto, Sí. opone las literaturas de placer a las literaturas de goce. Exacto, totalmente. Sí, sí, lo leí. Y, y me parece que Borges es una gran literatura de placer. Así que realmente no encontrar placer en la lectura de Borges y en las relecturas sobre todo sería raro. Es posible siempre, porque obviamente la literatura y el encuentro con la literatura da para todo, pero bueno. El problema, Sami, aquí me parece, es que, a ver, yo puedo hacer muchos cuestionamientos sobre el Borges en sus intervenciones públicas o a lo mejor en ciertos posicionamientos políticos, lo Ujú. cual no me resta placer como cuando leo, por ejemplo, a Vargas Llosa. María Claro. Ahora, Vargas el Llosa. punto, claro, el punto pasa por si realmente digamos, el conjunto de nuestra sociedad con el deterioro educativo y la pérdida del hábito de la lectura que ha venido registrando desde hace bastante tiempo, está en condiciones de realmente de apreciar ese goce, ¿no? De sentirlo, de experimentarlo. Claro, vos sabés que cuando en su momento, y vos que mencionabas mi condición de ex senador, en su momento hicimos la Ley Nacional del Día del Lector Ujú. y la pusimos en el natalicio de Borges, los 24 de agosto. Ese es un proyecto de ley de mi autoría. Y el contenido del proyecto es que los 24 de agosto, todos los 24 de agosto, para celebrar la lectura, se celebre también especialmente en las escuelas y en otros ámbitos, bibliotecas, instituciones culturales en general, se celebre la lectura de Borges, se la ejerza, se la haga. Y la Sociedad Argentina de Escritores hace varios años, desde que hicimos la ley o un año después, está haciendo los 24 de agosto una suelta de poemas en todo el Sí, territorio. sí, sí, he participado alguna vez. Sí, Mira ¿Sí? vos, sí, eso sí. es por Borges, ¿no? Y bueno, claro que no hay que limitarlo a la literatura de Borges, pero esa es la idea, ¿no? De que Borges esté en las escuelas también, que haya una familiaridad posible, ¿no? Más allá de que las épocas y los gustos van cambiando, pero un clásico es un Es un clásico, ¿no? clásico, sí, totalmente. Siempre se vuelve a los clásicos. Es como, cada vez que volvemos a los clásicos, es como que vemos un paisaje distinto, decía un autor conocido también. Una hermosa idea, claro. Por Bueno, eso son Y ahí clásicos. vamos al otro a tema, ver. que porque Sami tuvo la deferencia de regalarme un libro en el cual de alguna manera expresa sus experiencias, Sí. sus momentos de mayor felicidad, otros menos afortunados, pero que realmente es un libro muy interesante esto de un filósofo en el Senado de la Nación. Lo Eh, movimos a un ámbito complicado, me parece. Sí, a ver, ahí, digamos en ese libro digo que el senador le enseñó filosofía al filósofo, ajá. jugando con la idea de una experiencia que tuve al entrar a la Cámara. Ujú. Es decir, me di cuenta de inmediato que la idea era entregarse a esa experiencia con los códigos de esa experiencia y dejar filtrar a la filosofía o a la forma de vida filosófica de la que en la que estoy inmerso desde hace tantos años, ¿no? Desde la adolescencia, yo diría, pero a lo mejor es una decisión incluso desde la infancia, si uno se pone a hurgar demasiado. Entonces, digo que dejar filtrar de a poco esa vida filosófica en la práctica política, institucional, en el contexto del Senado.
porque cualquier otro camino, el camino inverso, el camino de sentarse como filósofo en la banca del Senado, hubiera hecho fracasar al senador y al filósofo. Exacto. Mientras que ir construyéndose senador en ese contexto iba a permitir lo contrario, potenciar el uno en el otro. Y eso creo que lo logré. Nuestro diseñador, cuando hizo el flyer original, remarcó o supuso cierta identidad política al poner no solo una K al final, sino otra al principio, cosa que me parece que a Sami no le agradó demasiado. Pero me hizo un comentario que yo no lo voy a reproducir acá. Al aire. Pero muy, no, ingenioso, no agresivo. Ah, ok. Pero si lo quiere decir él, lo puede decir él ahí. Claro, porque tu diseñador, el diseñador de ustedes, Sí. simplemente habría cometido en ese caso. Lo está escuchando ahora. Bueno, ¿cómo es su nombre? Es su nombre, Juan Manuel. ¿Cómo es su nombre? El Sí, mío es María. No, el nombre Por del eso, diseñador. Juan Manuel. Bueno, es la ambigüedad referencial del su en ese Juan contexto. Manuel. Su nombre de él. Sí, Juan Manuel, ¿me escucha? Es decir, su nombre de él, su nombre de ella. Es un uso castizo que ya no se tiene, pero es para desambiguar el su, ¿no es cierto? Por eso la ambigüedad. No, María, ya recuerdo que estoy hablando con María y con Alberto. Ahora digo a Juan Manuel. Hubiese sido raro que yo me llame Juan Manuel, ¿no? Todo es posible en la vida del Señor hoy día. Tal vez te autopercibieras, María. Ay, ya volvemos con la filosofía de Alberto Letieri. Por Dios, me está haciendo reír. No, Sí. después de las dos leyes, la ley de género, Sí. identidad de género, y la ley del nombre, Sí. todo eso sería posible, ¿no? También. Bueno, Juan Manuel, sea cual fuere su género originario, sí. Creo que ha cometido solo un error histórico. Sí. Yo no empecé con K en la política y mi apellido no empieza con K, empieza con C de coalición cívica. Ah, ok. Y entré habiendo venido de la UCR, sí. en el medio ahí, entré a la Cámara por la coalición cívica, o sea que empecé con C. Ahora, ¿cómo terminé? Y bueno, podemos, le decía a Alberto, usar hacer un chiste con la ambigüedad de la K, porque uno podría, al final, ¿no? Uno podría decir, Cabanchik terminó con la K, o con K, o con los K, en K, y uno quisiera acentuar ese aspecto en donde, digamos, pude tener un diálogo más o menos frustrado finalmente y muy controversial siempre, ¿no? Con la bancada del Frente para la Victoria, o bien Cabanchik finalmente terminó con los K, en el sentido de que los hizo, los dejó fuera de juego. Eso sería un delirio, ¿no? Porque no fue así tampoco. Pero es el chiste, ¿no? Pero la K va al final, en el apellido Cabanchik. Pregunta rapidita, así porque me está haciendo gestito Mel del otro lado, que nos queda poco tiempo al ver la tierra y después ya te lo paso a vos. La UCR, pregunta básica y fundamental. ¿Cómo la vemos en las próximas elecciones? ¿Va a tener alguna participación activa? Yo normalmente no, pero no tengo ahora no estoy trabajando en la política partidaria, ¿no? Sí, en la gestión política dentro de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, de donde venimos también con Alberto, ¿no? Yo digo que la UCR, digamos, tomó una opción que si bien es en su momento, ¿no? Él habló de la conformación de Juntos por el Cambio, una opción que también tomó la coalición cívica, en fin, de unirse con el PRO. Sí. Fue una opción riesgosa, problemática y que termina siendo una opción que es para el largo plazo, ¿no? Porque para el corto plazo la UCR pudo hacer escuchar muy poco su voz en el gobierno de Macri. Ahora ha crecido la importancia del peso de la UCR en la conformación de las listas en los distintos distritos, ha mantenido gobernaciones e intendencias e incluso ha incrementado su expresión política en los distintos lugares de la Argentina. Así que a mí me parece que la UCR, si lo vemos en un mediano plazo, a partir de esa conformación de Juntos por el Cambio,
ha estado recuperando terreno, digamos, ¿no? Claro, siempre se pagan costos de una dinámica y una problemática interna que se va tensando, pero en todas las fuerzas pasa lo mismo, y hoy un partido político solo ya no puede conducir los grandes procesos de la Argentina, ¿no? Está visto que el Frente para la Victoria, hoy Frente de Todos, también incluye un montón de otras expresiones, y el propio peronismo está como escindido allí dentro, ¿no? Así que evidentemente es frentista o es coalicionista el destino de la política argentina en estos años y en los próximos años, y la UCR para jugar tiene que jugar en una coalición, ¿no? Entonces allí está. La última de mi parte, respecto de lo que estabas diciendo recién, creo que en general dentro de la interna de Juntos por el Cambio se han visto las elecciones de este año 21 como un trampolín para, digamos, la elección por el premio mayor del 23. Pero tal como viene la política, la exigencia del acuerdo con el fondo y demás, me parece que va a haber que tomar posicionamientos por anticipado, ¿no? En lo que tiene que ver con el respaldo o no, la convocatoria del gobierno a este diálogo o a este consenso. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, para mí sería la mejor opción que hubiera la construcción de las condiciones de un real encuentro, ¿no? Político mayoritario, no solo de los partidos políticos y las coaliciones en las que están integrados ahora, sino también los empresarios, los sindicatos, las expresiones, digamos, de la representación social no sindicalizada o que está en vías de sindicalizarse, las expresiones de la cultura, en fin, yo creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional, una frase que se cae de la boca cuando uno dice acuerdo nacional porque tiene demasiada historia, ¿no? Y siempre hablamos del Pacto de la Moncloa, de lo que fuere. Creo que sería la mejor opción, pero para eso tiene que ser creíble, tiene que ser público, tiene que ser un conjunto de principios claros y firmados ante el pueblo. Si no, no va a funcionar, porque al contrario, la oposición va a querer que haya un debilitamiento cada vez mayor de este oficialismo, que es el proceso en el que se encuentra, para agarrar el poder en el 23, y va a tener enfrente otra vez esperando la sangre propia en manos ajenas, es decir, esta lógica de la confrontación extrema en la que estamos inmersos. Ojalá que esta vez cambie la historia y realmente haya ese acuerdo, pero para ser serio no puede ser con la convocatoria que se hizo en estos días, que ya de por sí no fue del todo firme, porque se convocó diciendo que iba a fracasar, ¿no? Vos sabés, María, que cuando hay un radical siempre hay polémica y aquí La aparece polémica. nuestro diseñador, aquí, Ah, no me diga productor, que le Juan escribió. Mansi, me pide que le aclare aquí a Sami que él tomó la información del canal de Twitter, que lo corrigió cuando le marcamos esto y que de ninguna manera fue una provocación para su contestación. Claro, si ponía la B corta en lugar de la B larga encima, Qué hubiera grande, sido... Juanma. Le mandamos un beso grande, siempre atento al programa, perdón Gran que lo diga abrazo para siempre. Juan Manuel. Sí. Y atrás No, de todo lo movida de esto, las redes sociales y todo, así que le mandamos un beso grande. Así que Se nos enoja después. bueno, entonces vamos a tener que cerrar porque no se nos acaba el programa. Reiteremos el nombre del libro y dónde se puede conseguir, Sami. sí, bueno, La redención de la realidad, Borges, una peripecia filosófica. Es un libro editado por Eudeva, se consigue en la librería de Eudeva, en las páginas de Eudeva y en otras librerías en donde se distribuye. Y también está en el formato papel y también en ebook, ¿no? Como ebook. Muy bien. Bueno, Muchísimas gracias. ahí está. Bueno, Muchas gracias gracias a y bueno, y seguiremos este diálogo con un filósofo que se decidió algo que sería importante, en una mayor participación de nuestros cuadros intelectuales dentro de la política, que a veces la política cierra las compuertas para esta participación más activa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Un saludo a todos, todas.